Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de Mar 10 y José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es un streaming de la revista Inversión, incluido en el foro CIO Summit. Inversores, bienvenidos. Estamos con Marian Fernández, responsable macroeconómica de Ambank. Bienvenida, Marian. Muchas gracias. Y con Víctor Álvar González, socio fundador de Nextstep. Víctor, bienvenido de nuevo al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Nos piden los CIOs que nos están viendo que analicemos las nuevas claves económicas en general de España, pero por extensión de la zona del euro y lo que impactará a los mercados, ¿verdad? No se me ocurre mayor clave económica que los últimos datos de Eurostat que tienen que ver con la productividad en España, que encadena 14 trimestres consecutivos a la baja, cuando hay otras economías de la zona del euro que han hecho justo lo contrario, que es crecer en competitividad, en productividad y por tanto en competitividad. De manera que esta es la situación con la que arrancamos este CIO Summit con el patrocinio de Aberdeen, teniendo en cuenta que parece que España es menos competitiva, Marian, Víctor, que cuando terminamos el año en diciembre. ¿Cómo creéis que, primero, es un riesgo real para mercados la productividad? Por ejemplo, tenemos el miedo en la revista, en Inversión, de que acabe afectando en un momento de inflación que está yendo contra márgenes, que la productividad también acabe tocando los próximos beneficios de las compañías españolas. Marian. Pues yo creo que el riesgo pero también es mal endémico, es decir, no es una novedad, no es algo que de repente lo hayamos visto y sea como algo que se ha modificado como consecuencia de la pandemia en los últimos trimestres, sino que es algo que se viene siempre resaltando como un talón de Aquiles de nuestra economía. Dicho lo cual, no es excusa para no seguir pensando en alternativas. Es verdad que nuestra economía, yo creo que por eso las diferencias son complicadas, porque es que una economía como la irlandesa, que tiene mucho de servicios financieros frente a la nuestra, que es tremendamente cíclica en lo que tiene de bueno y en lo que tiene de malo, y con mucha dependencia de turismo, y bueno, en ambos casos con una dependencia energética importante, es difícil hacer las comparaciones dentro de la zona euro. Yo creo que la zona euro es tremendamente heterogénea, entonces es complicado hacer ahí una lectura. Por eso los del Banco Central Europeo cuando tienen que hacer lecturas agregadas, ¿no? por atender a las distintas economías. Entonces, dicho que es mal endémico, es verdad que la lectura para beneficios hay que seguir mirándolo, porque los beneficios yo creo que tienen muchas amenazas y que vienen desde luego desde la parte de la productividad, pero que vienen desde la subida de los costes de las materias primas, la subida de costes energéticos, la no traslación total de la inflación muchas veces a los productos, aunque veremos, y aunque yo creo que hay más inflación incluso de la que las cifras cuentan o cantan, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ese tema, pues indudablemente la subida salarial, que aunque no es como Estados Unidos, ese 5,7% interanual, pero indudablemente se está gestando, y esto también está en la base de lo que el Banco Central Europeo pues dijo en la semana pasada, ¿no? De decir, bueno, ojo, porque está habiendo recuperación del empleo, está habiendo recuperación del empleo de forma amplia, ya la tasa de participación de la fuerza laboral, a diferencia de Estados Unidos, sí que estamos a nivel agregado de Europa en la zona antes de la pandemia, en ese nivel, y los salarios van a empezar a crecer. Entonces yo creo que ahora, con esa inflación, que una economía como la nuestra, pues también muy ligada la revisión de salarios a tema de inflación, pues hay que vigilarlo porque efectivamente podría ser una vuelta de tuerca adicional para unos beneficios que tienen amenazas desde distintos frentes. Entonces, bueno, pues entiendo la inquietud dentro de que desafortunadamente no es un problema nuevo. No es un problema nuevo, Víctor, pero es añadido a la creación de beneficios de las compañías que han aguantado tirones de inflación, como señalaba Marian, del 6%, por ejemplo, el último dato que tenemos sobre la mesa, contra márgenes. Por tanto, casi que están a punto de pasarlos a cliente y casi que tocarían las líneas de ingresos ahí también. Bueno, vayamos por partes. Estoy totalmente de acuerdo con Marian de que estamos ante un problema endémico y un talón de Aquiles. Lo que ocurre es que ese talón de Aquiles, este año concretamente, va a ser algo que va a ser positivo para lo que son los mercados y probablemente también para el crecimiento de la economía real. ¿Por qué? Pues nuestro talón de Aquiles, por ejemplo, es que dependemos muchísimo
del turismo, dependemos muchísimo de la hostelería, dependemos muchísimo de muchas cosas que se han visto especialmente perjudicadas por esta situación pandémica y sobre todo, más que la pandemia y sobre todo las limitaciones al movimiento, en fin, todo lo que ya desgraciadamente conocemos como confinamientos y medidas restrictivas, todo eso ha hecho un daño terrible a la economía española, que además, es cierto, tiene un nivel de presencia de lo que son las empresas, las grandes empresas digitales casi nulo, con lo cual tampoco se ha podido agarrar a eso, a un Netflix o a algo similar. Lo que ocurre es que, como digo, eso que fue muy malo en el pasado, ahora, en cierto modo, cambia bastante. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a pasar es muy sencillo, lo que ya vimos que ocurrió en esa primera salida falsa de la pandemia, en esa primera vuelta falsa a la normalidad, y es que la gente, como cuando sale de una guerra, en este caso sale de un confinamiento y sale con muchas ganas de gastar, de consumir. Estamos por eso, ya hemos notado una primera fase, ahora volveremos a un nuevo empellón de incremento de la demanda. Entonces, este cambio de ciclo, que es global y que es europeo, en el sentido de más industria, más turismo, más viajes, más hostelería, la banca a su vez también le beneficia si va la economía española bien, les va bien a los bancos españoles, si les va bien a la producción de materias primas en Latinoamérica, les viene bien a los bancos españoles. En fin, que en definitiva, y siendo para mí, quien me conozca sabe que llevo ya, no sé, creo que más de 10 años evitando directamente el IBEX, pero pienso que en este caso, a nivel de mercado, nuestras debilidades van a ser en este caso nuestra fuerza. Le va a venir bastante bien a la bolsa española. No digo necesariamente que haya que invertir directamente en bolsa española, puede ser mejor utilizar opciones sectoriales, pero en definitiva ese talón de Aquiles en esta ocasión, de forma excepcional y temporal, nos va a venir muy bien. A la larga, pues lo que estás diciendo no puedo estar más de acuerdo. Tenemos un problema que a la larga no se va a solucionar por esta situación coyuntural. Esa falta de productividad y competitividad va a ser un problema en el medio y largo plazo, sin duda. Y aún fijaos que estamos, según la última EPA, con 1.200 millones de horas trabajadas menos que en 2019. Estamos hablando de la última EPA de 2021, por tanto, 14 trimestres entre 2018 y 2020, pero en el 2021 vamos a persistir y vamos a continuar encadenando trimestres con pérdidas de productividad. Y parece que lo que nos dice la EPA es que España, también lo sabíamos, continúa muy escorada hacia la contratación temporal, y no sé si la reforma laboral, a vuestro juicio, ayudará a matizar estos males que, como señaláis, no son nuevos. Marian, Víctor. Víctor, si quieres empieza tú, que la vez anterior lo hice yo, lánzate. Sí, yo creo que sí. Yo no voy a juzgar, o por lo menos me voy a centrar en la pregunta, no juzgar tanto toda la reforma laboral, sino en concreto si se notará en el empleo fijo. Yo creo que sí. Es decir, que tampoco hay mucha otra alternativa. Entonces yo creo que sí se va a notar. Para empezar, eso es el objetivo de Bruselas, lo que nos han venido a decir. Porque muchas veces dice, Bruselas nos pide esto. Por ejemplo, dice, nos pide que subamos las cotizaciones. No, Bruselas lo que pide es que se equilibren las cuentas. También lo puedes hacer por el lado de los gastos, gastar menos. Pero en este caso sí, nos están diciendo, no podéis tener un empleo temporal de esa magnitud. Entonces ya venía con esa intención y claro, si se ha colocado esta cuña, es para que ocurra esto, y si ves la ley, pues claramente va a tener un efecto en este sentido. Luego se podrá discutir si eso va a afectar al empleo, porque habrá pequeñas empresas. España es muy de microempresas. Entonces, ¿en qué medida esas microempresas no se verán afectadas por la obligatoriedad de coger a la gente de forma, digamos, a largo plazo, estable? Bueno, eso es discutible, es otro debate, pero a la pregunta de ¿afectará positivamente al empleo en cuanto a que baje la temporalidad? Mi respuesta es que sí, que va a ser así. Yo lo veo, pero creo que el impacto puede ser más marginal. Lo que pasa es que, aprovechando lo que antes comentaba Víctor, es verdad que tenemos una economía tan tremendamente cíclica que va a venir la reforma en un momento en el que el empleo va a tener esa inercia y ese momento de ciclo tan positivo, que va a haber creación de empleo potente, particularmente en aquellos sectores pues, que se han quedado más rezagados pues, como consecuencia de Omicron y de las variantes anteriores. Entonces yo creo que era un requisito, indudablemente, que Bruselas nos pedía y, digamos, era una de las condiciones para la consecución de los fondos. La novedad es una novedad quizá parcial,
algo aportará y sobre todo va a venir en un momento en el que el empleo, bueno, pues tiene, digamos, de alguna forma, pues cierto viento de cola. Y no me habéis comentado que esto no se puede corregir debido a la estructura económica en el corto plazo, pero el Banco de España estaba señalando ayer mismo, estamos grabando el 8 de febrero, pues el 7 de febrero estaba el Banco de España recomendando más digitalización, pero claro, es que la digitalización en España llega a donde llega. No sé si estamos perdiendo oportunidades para corregir estos males endémicos y no se acaban de abordar lo suficiente como sí que están haciendo otros países que parece que, por ejemplo, tienen puntos más concretos o saben, al menos con un mayor consenso, qué hacer con los famosos fondos de recuperación. Totalmente de acuerdo. Entendido, como yo veo a lo que cuando se habla de déficit de digitalización, para mí no es que, a ver, la mayoría de las empresas en España utilizan los ordenadores y el Zoom y tenemos una fibra óptica, hay que decirlo, y agradecérselo a quien la ha puesto, magnífica, comparado a una red en general, que no está nada mal comparado con otros países. El problema para mí es otro, es que hay esta visión de que está peleado tener un sector turístico muy fuerte con tener un sector tecnológico muy fuerte, y es todo lo contrario. A mí me indigna oír hablar eso, porque es constantemente la idea de no, pero tenemos el turismo, no, pero vamos a ver, en California hay turismo y hay un sector tecnológico fuertísimo, el más fuerte del mundo. Tú puedes, en Málaga, por hablar de un ejemplo español, se está empezando ya a notar cómo en un mismo sitio tiene una potencia turística muy importante y se empieza a fomentar que vaya gente a trabajar ahí, gente que trabaja desde casa, desde lo que, en fin, todas las nuevas formas de trabajo. Entonces, es decir, no está digamos, peleado. España podría ser perfectamente la California de Europa, lo podría ser, vamos. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir a vivir a Dublín, con todos mis respetos, o vivir en Cádiz, o vivir en Málaga, o en la provincia, me refiero? Yo creo que es obvio. Y trabajas igual, y tienes AVE, y tienes teléfono, y tienes fibra óptica, y tienes wifi, tienes todo igual. ¿Qué pasa? Que para que eso crezca tienes que crear un Silicon Valley. No se hizo con un ministerio, no se hizo creando un ministerio, ni una comisión, ni una subsecretaría. Se hizo dejando que funcionara la empresa privada, los fondos de inversión que invertían en esas empresas, no creando demasiados problemas, facilitando las cosas. Hombre, no vamos a tener las universidades que hay ahí, ni un departamento de defensa, vamos, un departamento de defensa como el que tiene Estados Unidos, que también tuvo que ver, porque eran ingenieros que trabajaban en esas industrias. Pero básicamente dejaron que en un sitio la gente creara empresas, menos burocracia, menos excesos regulatorios, que cada día van a más. Yo he montado una empresa en el año 1996 y la misma, solo que digital, en el año, pues hace 2 años, en el 2019, finales de 2019. La cantidad de burocracia que he tenido que sufrir ahora comparado con entonces es impresionante, y así es en todo. Es decir, que lo que nos falta es un sector digital potente, porque no hay economía que vaya a ser puntera hoy en día que no lo tenga. Ahora estamos viendo caer al Nasdaq y tal, pero eso no es. Lo que ocurre es, ya que hablamos del Nasdaq, ¿cuánto le ha sacado el Nasdaq al IBEX en los últimos 10 años? Pues como un 600%. ¿Y por qué le ha sacado esa barbaridad? Pues porque tiene grandes empresas digitales. ¿Qué nos importa unir a la banca y al turismo y en fin, lo que pueda ser fuerte en nuestro IBEX? Buenas empresas digitales, pero es que no las tenemos. Y eso sí que es un problema en el medio largo plazo. ¿Qué traslación puede tener, Marian, hacia los mercados? Pues porque estamos viendo las debilidades de España debido al fuerte componente del turismo y, por ejemplo, al escaso componente de industria. Pero a partir de ahí, ¿qué posibilidades estamos viendo también? No solo, Álvaro, señalabas la brecha con la bolsa estadounidense, pero el IBEX el año pasado, en el cierre de 2021, fue uno de los peores, se quedó muy rezagado. Y no hace falta ir, si queréis, hacia Nueva York, nos podemos comparar con la propia Frankfurt, ¿no? Pero, ¿qué opciones tiene España para remontar desde un punto de vista de mercados con la economía tan divorciada que tenemos en estos momentos sobre lo que piden en el fondo los inversores, ¿no, Marian? Yo creo que lo primero es que
el IBEX es poco reflejo de la economía española, en el fondo, quiero decir. Ese es otro debate que no estamos dispuestos a abordar, por lo que parece, ¿no? Como sociedad. Pero yo creo que eso pasa también en otros índices. Sí. O sea, nos fijamos en el nuestro, pero es que hay muchos otros pues, que también les ocurre. Pero desde luego al nuestro claramente. O sea, no tenemos ese peso del sector turismo que se corresponda. Hemos tenido tradicionalmente mucho banco, tuvimos también muchas utilities. Bueno, yo creo que no tenemos tanto que tomarlo como un reflejo directo de lo que se cuece. Y un poco también hilándolo con lo que antes comentaba, o sea, yo creo que el tema del turismo como un motor de crecimiento, no hay que renegar de ello, todo lo contrario, hay que apalancarse en ello y hay que transformarlo, hay que modernizarlo, hay que racionalizarlo también, porque normalmente el turismo tiene su cara B y todos hemos visto hace 2 años pues una Venecia invadida, quiero decir que todos somos muy conscientes, o una Barcelona, ¿no? Que tiene también, pues de alguna manera ahí hay que poner un orden, que a lo mejor hay que ponerlo vía impuestos, vía estímulos, de todas maneras. Y luego el tema de la digitalización es que yo creo que, dentro de que es complicado aterrizar el concepto, pero es que al final el tema de la digitalización, lo bueno que tiene, y por eso la intención de la Comisión Europea es que sea absolutamente transversal. Entonces, yo creo que el mensaje lo tenemos claro, es, hay dinero, aprovechémoslo mucho, como dice Víctor, en iniciativa privada, dentro de que en la pública surgen ideas y hay que transformar también digitalmente la administración. Pero es que la digitalización llega desde los bancos, y lo conozco un poco por experiencia directa, ¿no?, de mi trabajo, hasta la digitalización de la agricultura, y ahí mucho podríamos hacer, y de cualquier sector realmente, ya digo, tanto público como privado. Entonces, yo creo que hay que verlo no tanto como un sector, sino como una herramienta, y una herramienta que es común en este momento a todo, a la logística, al consumo, a todo aquello que nos planteemos, al mundo industrial, indudablemente. Entonces sí que es verdad que nos falta tejido industrial, pero yo creo que hay el incentivo un poco que antes Víctor comentaba, de la atracción de capital. Y yo creo que ahí sí que es verdad que el mundo político pues tiene que tener la sensibilidad de alguna manera, a través de la regulación y del acercamiento a las empresas, de evitar que perdamos, como hemos perdido pues en estos últimos años, pues determinadas industrias que tenían un peso muy significativo, relacionado, por ejemplo, con el mundo de automóviles y demás. Entonces, yo creo que sí que tenemos una microindustria potente, y esa microindustria potente, y hay que atraer a la industria con un marco regulatorio, primero estable, y segundo que resulte de interés pues, para el inversor, tanto nacional como extranjero. Y la digitalización yo creo que es una oportunidad de transformación tremenda, aprovechar y financiada. Permite, por insistir en lo que ha dicho Marian, qué interesante es esto. Fíjate, los que vivimos en el mundo de la empresa, y los tres es el caso, sabemos lo difícil que es captar clientes. Tú fíjate que chollo es poder traer a alguien por el turismo, como bien dice Marian, y que se quede, porque dice, aquí las condiciones de trabajo son estupendas, empezando por el clima, siguiendo por las infraestructuras, y además me bonifican. Entonces yo digo a veces, ¿y si en lugar de gastar el dinero en todas estas cosas, todos estos planes quinquenales, ¿por qué no simplemente haces como Irlanda? Oye, si lo hacen ellos, ¿por qué no dices, bueno, el que se quede aquí le voy a ayudar, tú empresario, tú autónomo, tú... Pero si es que además estamos yendo el camino contrario, si es que quien decide lo que es una startup es una ventanilla de un ministerio, eso es así, es la nueva ley, que está bien, o sea, por lo menos hay cierto cambio en este sentido de mentalidad, pero al final quien dice quién es una startup para que se considere así, a efectos de inversión, de opciones, de lo que sea, es el ministerio, que dirá el de la ventanilla, pues sí o no. Pero bueno, que no es eso, como decía el filósofo, es crear el ambiente, decir, bueno, viene usted a Málaga al turismo, y insisto, digo Málaga como podría decir Valencia, es un sitio magnífico para eso mismo, o podía ser Cádiz, o podía ser, por supuesto, Madrid, cualquier ciudad española, casi cualquier ciudad podría serlo. Entonces, ya que viene, tienes la enorme ventaja de que viene la gente aquí, porque vienen ellos solitos, es que los clientes ni hay que captarlos, vienen aquí, en este caso los empresarios, los autónomos, pónselo súper fácil para que se queden, y esto a mí me impresiona que no se haga, como en el caso del empleo juvenil. Pero vamos a ver, ¿por qué no directamente subvencionas eso? Dices, el que contrate un joven no paga seguridad social durante tantos años. Y eso es un destino perfecto para los fondos europeos, porque te está generando empleo en donde más lo necesitamos. ¿Por qué esas grandes inversiones, que vete tú a saber dónde acaba el dinero, si acaba en una rotonda, que bueno, pues es muy necesaria, pero que esto es otra cosa, de lo que se trata es de emplear ese dinero? Para mí sería tan fácil como
subvencionar, apoyar, como lo quieras llamar, todo el que se instale aquí de fuera para trabajar, todo el que cree empresas, el empleo juvenil, todo eso que necesitamos, y en lugar de gastar el dinero en boya político, yo me gasto una pasta para que veáis que soy yo el que os doy el dinero, que bueno soy, no, haz que los empresarios, que toda esa gente tenga que gastar mucho menos, facilita, reduce la burocracia y haz que se queden, y lo tienes realmente fácil, ¿no? Dejadme que os interprete. Más que un problema de composición de PIB, tenemos un problema de digitalización. Marian, te cojo la anterior respuesta. Infiero que no abordarías tanto el turismo por su peso en el PIB, sino que intentarías que fuera más eficiente con digitalización y no tendríamos que entrar de alguna manera en recomponer todo lo que es la economía española. Creo que ese es el debate que planteas, ¿no, Marian? Yo creo que sí, efectivamente, no es tanto bajar el turismo como subir otros componentes, pero no con la intención de que sea menos importante. Yo creo que es un señuelo para nosotros y yo creo que en ese sentido, es que tiene que ser un turismo mejor llevado. Pero efectivamente yo creo que es, bueno, pues llevar el mundo a la digitalización, pero ya digo, no a eso como a todo en general. Por ejemplo, muy interesante, tanto lo de Málaga que comentaba Víctor, o sea, la creación ahí de ecosistemas en relación con el mundo de las startups tecnológicas. Pues estamos viendo cómo el tema de la generación de ese tipo de ideas está surgiendo mucho en la parte también sur de nuestra geografía. O Málaga como un concepto turístico que hace años no tenía la percepción que tiene ahora de centro cultural y demás. Entonces, o sea, yo creo que también es un llamamiento un poco a innovemos. Es decir, tenemos muy buenos mimbres, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos mimbres de infraestructura, de bondades desde el punto de vista de tiempo, de pertenencia a una Unión Europea con un apoyo explícito e implícito también, pues con una política monetaria compartida, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar para a partir de ahí crecer. Indudablemente tenemos que transformar aquello que no es del todo eficiente y tenemos que crecer en aquello pues, que tiene menos peso. Muchas veces el cambio de composición te viene por una crisis y fijaos en el sector inmobiliario. Años atrás era una parte muy significativa de nuestro PIB que ahora no se ha recuperado, ¿de acuerdo? O la construcción en general. Entonces yo creo que hay muchas veces en los que a raíz de las crisis surgen oportunidades de repensar cómo lo quieres hacer, pero no tanto descartando como apoyando. Entonces yo creo que sería un poco el enfoque, ¿no? O sea, reformar lo que no funciona e impulsar aquello que te puede dar más paleta de color dentro de PIB, porque al final es verdad que te hace una economía más robusta en el sentido de que no dependes tanto de que puedas tener una pandemia, puedas tener una crisis energética o puedas tener cualquier otro evento de este tipo, pero el turismo yo creo que deberíamos de hacer gala de ello. Es cuestión de sumar, lo estaba diciendo clarísimamente Marian, si no tenemos por qué restar nada, si es que porque es incompatible, al revés, lo que vamos es a sumar, vamos a utilizar una cosa como palanca para añadir otra pieza a nuestra economía, porque lo tenemos mucho mejor que los irlandeses, pero los irlandeses se han llevado todas las grandes empresas digitales, sus oficinas, sus sedes allí, que hace mucho más frío y que no tienen, con todos mis respetos a Irlanda, la calidad de vida, me refiero al entorno que tenemos aquí, ¿no? Mira, una pieza importante ahí, yo creo que además encima tenemos la tecnología y tenemos la potencia de las empresas, el tema de las energías renovables. Si es que somos líderes y sin embargo hay más capacidad instalada en otros países de energía que nosotros tenemos de gratis, como quien dice, ¿no? Como el tema de la energía solar. Entonces crezcamos también ahí y además también ahí va orientado el tema del Fondo de Recuperación Europeo. Al final son pues dos elementos que sí que están llamados a una transformación estructural y yo me quedaría con lo estructural. Esto no es dinero de corto, esto es crecimiento de largo, ¿vale? No es que se vaya a notar en el PIB de este año, del que viene, es que se va a notar en una radiografía de la economía diferente. Entonces yo creo que, igual que hablabas de la digitalización, que es fundamental, el tema de las energías renovables, y yo creo que encima con más hincapié ahora, ya no solo por la dirección de Europa, sino por la situación que estamos viviendo de costes energéticos de Rusia, Ucrania y los precios disparados, pues es algo en lo que impulsar y ahí, por ejemplo, sí que es esencial el tema de marco regulatorio estable, porque ya hemos visto un poco pues, errores pasados. Avanzamos, si os parece, hacia los tíos que nos están viendo, están realmente preocupados por la inflación. De hecho, sabéis que cada tarde citamos a los inversores en estos mismos estudios para que nos cuenten cómo ha ido el día en finanzas.com y estamos haciendo casi el semáforo de la inflación, ¿no? Preguntándoles si están rojos, en ámbar o no preocupados, por tanto verde, sobre la inflación. Os lanzo la misma pregunta a vosotros, ¿rojo, ámbar o verde?
Yo diría que ahora mismo ya ámbar. Vamos a ver, lo primero que aclarar, y digo ámbar por dos motivos. Primero, porque creo que algo, o sea, yo no creo que lo que ha dicho Lagarde todo este tiempo, porque ahora ha cambiado, ha sido un poco, o sea, se ha montado un groucho, ¿no? Bueno, pues era transitoria, pero ahora ya no es transitoria, ¿no? Pero ni lo que dice Lagarde, que decía que íbamos a volver a la inflación de antes de la pandemia, eso era, no sé, ignorar la realidad, ni tampoco pensar que nos vamos a quedar en inflaciones de 5 o 6%. Yo creo que lo vamos a ver ahora, se va a notar, por ejemplo, que el efecto, por ejemplo, que ha tenido Omicron en el consumo, en la gente que no ha podido ir a trabajar, en la gente que se ha tenido que quedar en casa y no ha gastado, todo eso se va a notar y algo va a bajar. Pero en cualquier caso, sí vamos a tener una inflación mayor que la de la pandemia. Luego, si queréis, podemos hablar de pues, las predicciones razonables, que no es tan difícil, porque solo tienes que mirar a la subyacente, que es la que no tienes los elementos volátiles, y a partir de ahí no es tan difícil establecer por dónde podemos estar en unos meses, ¿no? O incluso, bueno, sobre todo meses, sí, quitando guerras y que nos corten el grifo del gas, pero vamos a suponer con lo que tenemos ahora. Pero yo también diría que es ámbar, porque lo que se nos olvida, yo pongo un ejemplo, si a ti te suben el sueldo, pongamos un 5%, y el coste de la vida te aumenta en, digamos, el 2%, o poniéndonos en cifras de ahora, imaginemos que la inflación en los próximos meses se va situando en el 3%, que es algo muy razonable que pueda ocurrir. Pero la economía española te crece al 5%, o te crece al 6%, porque ahora vamos a rebotar bastante, no porque se haya hecho nada especial, sino porque es que la estructura económica de este país le viene de cine la normalización y el cambio de ciclo. E incluso, si me apuras, cierto nivel de inflación. En consecuencia, a los bancos sobre todo. Entonces, y sobre todo cierto ajuste en los tipos de interés. Entonces, claro, si la economía española crece al 5 o al 6 y la inflación está en el 3, pues no es tan grave. Es como si tú tienes tu sueldo, te lo suben un 6% y el coste de la vida, yo qué sé, el alquiler, las cosas que pagas, todo eso sube un 3%. Hombre, lo ideal sería que no subiera, pero tú tienes un diferencial positivo, sales ganando de ese movimiento. Por lo tanto, la inflación es grave en la medida en que hay estancamiento económico, en que hay más inflación que crecimiento o lo mismo. Pero yo creo que como vamos a ir a un cierto nivel de crecimiento en Europa y en España que va a superar el nivel de inflación, no veo que sea una situación, para mí, el farolillo rojo o el semáforo rojo estaría si la inflación, si estuviéramos en lo que se llama técnicamente estanflación, y no creo que vaya a ser el caso. Víctor, hablabas de previsiones, las de nuestra revista, las de inversiones, llegar a diciembre con un 3%. Marian, ¿rojo, ámbar o verde? Pues yo entiendo que para el público en general tiene que ser rojo. Y para los mercados, efectivamente, yo me situaría un poco como Víctor, en ámbar. Más que nada porque es verdad que nosotros lo venimos viendo, ¿de acuerdo? Y además lo hemos visto ya no solo en nuestra economía, sino economías... Esto es como lo del virus cuando piensas que no te va a llegar a ti y la realidad es que viaja. Pues la inflación también viaja porque tiene mucho de componente global en algunas cosas. Luego hay componentes muy particulares de estructura de mercado laboral, de estructura de la cesta de la compra, indudablemente, pero hay un componente energético que, bueno, pues que no se puede ignorar. Y es un componente energético que este año, cuando esperábamos que jugara ya menos negativo o positivo de desaceleración, no lo está haciendo. Y todavía no tenemos visibilidad sobre cuándo lo va a hacer. Y recojo un poco las palabras pues muy recientes de un miembro del Banco Central Europeo, de un halcón, ¿no? Del señor Nott, que lo que dice es que ve la inflación en Europa buena parte del año en el 4% por encima. Entonces yo no sé si a lo mejor con ese 3% os vais a quedar un poco justos. Nosotros estamos más altos. De hecho, el Banco Central Europeo, en las previsiones ya de diciembre, que yo creo que las va a retocar no solamente las de 2022, sino sobre todo 23 y 24, hablaba ya, creo recordar que era de un 3,2%. Yo creo que efectivamente que nos vamos a mover por encima del 3% y bueno, pues España efectivamente tiene ese componente cíclico. Pero yo entiendo la preocupación del consumidor y a mí lo que me preocupa ahí, coincidiendo un poco con el diagnóstico de Víctor, de que efectivamente, de que vigilemos el crecimiento, pero ojo, porque es que al final las magnitudes macroeconómicas están absolutamente relacionadas. Es decir, que si de repente la renta disponible, bueno, de repente no, la renta disponible sigue sufriendo dentelladas como consecuencia de que cuesta más echar gasolina, vas a comprar el pan, indudablemente tienen costes de producción industrial, claro, la electricidad que les ha subido, Netflix, la suscripción también ha subido, es decir, a todo. Pues eso puede llegar a un momento en el que a ciertas rentas, sobre todo, les lastre, porque esa renta acumulada, ese ahorro acumulado que teníamos como consecuencia de la pandemia y que siempre hemos pensado que va a soportar también la mejora del consumo,
pues ese ahorro acumulado nos lo vamos consumiendo. De hecho, salía hace poco un estudio en Estados Unidos que decía que ese ahorro acumulado en las rentas más bajas se había disipado y ellos han tenido mucho incentivo fiscal directo. Entonces, bueno, pues ojo en cuanto a la duración de la inflación más alta. Pero sí que es verdad que viene en un momento en el que de crecimiento no andamos faltos, es decir, estamos hablando en torno del 4% de crecimiento de PIB, que está por encima de potencial y por encima de media histórica. Entonces, bueno, pues eso lo salva un mercado laboral que, como decimos, tiene mucho dinamismo. Pero yo entiendo la preocupación final porque yo creo que todos lo percibimos en las distintas facturas. Y la inflación nos lleva a hablar de los tipos de interés. Parece que, como comentabas, Víctor, que Lagarde está haciendo de las suyas, ¿no? Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Pero empezamos a descontar subidas de tipos en Europa, en la zona del euro, para otoño. Con lo cual, 3,2, al final parece que estamos todas las casas hablando de inflaciones de una magnitud similar. Y parece que con una subida de tipos esos niveles sí son abordables. Lo que parece complicado es abordar con subidas de tipos inflaciones del 6 o del 6,5, ¿no? Pero os quiero preguntar, y casi entroncando con lo que hablábamos antes de la economía española, si creéis que España está preparada o puede soportar una subida de tipos, aunque sean de 1/4 de punto, que parece que es lo que nos va a empezar a caer hacia finales de año. Pues no, ahora mismo no, ni España ni probablemente casi en general ningún país del sur de Europa y tampoco el resto. Pero hay que matizar. Vamos a ver, ahora hemos pasado, cuando hablábamos algunos pocos de que era una locura, por ejemplo, que el Banco Central Europeo siguiera comprando bonos, que tendría que dejar de comprar bonos y, por supuesto, en el momento que deja de comprar bonos, cae el precio de los bonos, sube los tipos de interés. Esto sé que a mucha gente le lía, pero no se compliquen. Hay una relación inversa entre lo que hacen los tipos de interés de los bonos y el precio de esos bonos. Cuando suben los tipos de interés de los bonos, cae el precio de los bonos y viceversa. Entonces, una cosa es hablar de que el Banco Central Europeo tiene que dejar de echar fuego a la leña, y fuego directamente, leña y fuego al fuego de la inflación, comprando bonos e inyectando liquidez. ¿Qué hacen? Compran bonos y con dinero que fabrican en sus fábricas, hay como Pedro Botero, que ellos fabrican el dinero, con ese dinero que fabrican, compran los bonos y ese dinero va al sistema. Eso es lo que están haciendo incluso ahora de forma masiva. Entonces, lo que decíamos hace tiempo era, no va a poder tener excusas, se le van a acabar las excusas a Christine Lagarde para seguir comprando bonos como si no hubiera un mañana, porque ya no hay riesgo de deflación. Fíjate, es que tiene gracia, ¿eh? El programa que está utilizando ahora mismo para comprar bonos se creó para luchar contra el riesgo de deflación. Así, claro, nosotros decíamos, esto es una aberración. Entonces tiene que haber un momento en que deje de comprar bonos y por lo tanto suban los tipos de interés de los bonos, que por cierto, se puede ganar dinero con eso en los mercados. Hoy en día es tan fácil ganar dinero apostando porque bajen los tipos de interés y tengas fondos de renta fija que suben con esa bajada de tipos, como en lo contrario. Dicho este pequeño paréntesis para los inversores, realmente tenemos que matizar. Una cosa es que Christine Lagarde tiene que dejar ya de comprar bonos, porque eso es una locura con las cifras de inflación, que estoy de acuerdo, estarán más por encima del 3 que por debajo. Tiene que dejar ya de comprar bonos. Eso hace que suban los tipos de interés del mercado de los bonos, por eso el Bund alemán ya está en positivo, por eso tenemos las primas de riesgos moviéndose, que esto es muy importante, y esto es una cosa. Otra muy distinta es subir los tipos de interés de corto plazo, porque ya se ha hecho un totum revolutum y se habla de subidas, no es tu caso, lo acabas de mencionar claramente, que son los del BCE, pero una cosa son los tipos de interés de los bonos en el mercado que suben y que tienen que subir, porque ¿cómo es posible que tú tengas un bono español y tengas que pagar por tenerlo cuando la inflación va a ser de más del 3%? Es que de tontos. ¿Eso por qué ocurre? Porque el Banco Central Europeo manipula los precios. Tiene que dejar de manipularlos, subirán los tipos de interés de los bonos, bajará el precio de los bonos. Ahora bien, eso tiene que ocurrir y es lo suyo. De ahí, y eso es lo que ya está haciendo la FED y está en marcha, y ya ha puesto unas fechas concretas, de ahí a subir los tipos de interés oficiales, cuidado, porque eso tendrá que ser con mucho más cuidado, con mucha más calma. Lógicamente hay países del norte de Europa que tienen más ganas de que eso ocurra y con razón, pero eso, digamos, tardará más, probablemente no ocurra hasta final de año, eso sí ocurre a final de año y lo que irá haciendo es sacarlos del terreno negativo, que es lógico.
Pero de ahí a pensar que a lo mejor los tipos de interés, que es que ahora el mercado ha hiperventilado. Ahora la gente está pensando que dentro de 3 meses van a estar los tipos al 2%, de menos 0,4 al 2%, sin solución de continuidad en 3-4 meses. No, tampoco es eso, no se preocupen, eso me extrañaría mucho que ocurriera. Marian, ¿está preparada España para una subida de tipos? Yo creo que para empezar a subir los tipos estamos preparados. Y yo creo que sería muy mala respuesta que tuviéramos que decir que no, porque es verdad que hemos disfrutado de un tiempo disfrutado, bueno, porque correspondía, ¿no?, con el momento económico, el momento pandémico y demás, y de hundimiento, sobre todo al principio de la economía y sin una visibilidad sobre qué iba a ocurrir. Pero desde luego yo creo que hay que estar preparado para que esto se vaya a hacer. Entonces yo creo que como el crecimiento nos va a ayudar, los balances, o al menos de momento las métricas de crédito en general no apuntan a una sensación de ahogamiento, de haber llegado a un extremo, de recalentamiento, de haber apurado límites. Yo creo que la situación de solvencia pública en general y privada permite las subidas de tipos de interés. Eso sí, lo permite como todo con gradualidad. Pero yo creo que es que la gradualidad, y lo decía ayer también Lagarde ante el Parlamento Europeo, es que va de suyo. Es decir, una cosa es que vayan a cambiar la política monetaria, final de las compras de la pandemia, próximo final del programa de compras y siguiente subida de tipos de interés, y otra cosa es que esto no vaya a estar telegrafiado. Yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la FED no les podemos decir que no estén siendo claros. Yo creo que hay que pensar, los tipos van a subir, sí, y hay que estar preparados para ello, pero no va a ser de hoy para mañana. Va a ser poco a poco, telegrafiado. Y entonces lo que ocurre es que es verdad que el mercado sobrereacciona. Y entonces, como hay un cambio en cuanto a la previsión, porque es verdad que así como de la FED esperábamos del Banco Central Europeo, los más optimistas estaban primer trimestre de 2023, pues es verdad que toca recolocarlo y ha habido que hacer, bueno, pues una cotización en mercado muy rápida, un ajuste muy inmediato, que quizá incluso hasta sea superior al que finalmente veamos, ¿no? Pero yo creo que el mensaje en general para todos tiene que ser que la normalización monetaria está en marcha, que va más rápido de lo esperado, que también llega a Europa y que aquí van a subir los tipos de interés. Entonces, si no estamos preparados, nos podemos ir preparando. Pero yo creo que en general hay músculo privado y público para que se vaya produciendo. Yo ahí difiero un poquito, porque igual que antes hablábamos de las rentas más bajas, es que para quien no entienda lo que significa que suban los tipos de interés, significa que el Euribor, al cual está referenciado ese préstamo que tiene quien me está escuchando, pasa de ser, pongamos, menos 0,20 a ser 1. Más el diferencial que cobra el banco, estamos pasando de pagar en nuestro préstamo hipotecario, el que tiene la mayoría de los españoles, y es más grave especialmente en las rentas más bajas, pues a lo mejor un 1, un 2% más. Esto se puede hacer, ahí sí estoy de acuerdo con Marian, que se podrá hacer, pero para eso tiene que ponerse en marcha la economía de verdad. Tiene que haber ingresos, tiene que haber mejoras de sueldo, que vendrán, porque es lógico que haya una inflación salarial. Bueno, no le llamemos inflación salarial, digamos que haya un incremento de los sueldos y la economía crece y se vaya preparando el tejido de la población en general. Y no te quieres una pyme, las pymes. Tienes que pagar un salario mínimo mayor, te voy a subir las cotizaciones, si eres autónomo te va a hacer pagar más y ahora ese crédito que tienes con el banco te va a costar un 2% más. Por eso digo que lo de que estemos preparados, para mí, una cosa es que el Estado está preparadísimo. El Estado ya ha colocado a los inversores una montaña de deuda a tipos de interés negativos o 0 o 0, es decir, el Estado no tiene tanto problema porque el Estado ya ha cubierto sus necesidades de financiación para muchos años, aprovechando precisamente que el Banco Central Europeo mantenía los tipos de interés hiperbajos. Entonces, ahora quien tiene un problema ahí son los inversores, pero ese es otro tema. Lo que quiero decir en definitiva es que la gradualidad en el caso europeo es mucho más necesaria, puesto que Norteamérica está creciendo como una moto. Está la economía norteamericana caliente, tienen un desempleo de menos del 4%, los salarios suben como suben, es decir, ahí sí puedes subir los tipos de interés. Aquí tienes que esperar un poquito, esperar a que incluso yo creo que Lagarde está esperando, para cortar el grifo de la liquidez, está esperando que realmente lleguen los fondos europeos, para que una cosa compense a la otra. Somos todos conscientes de que Europa no es Estados Unidos, Europa es euroesclerosis, Europa no tiene el dinamismo norteamericano, necesitamos ir con un poquito más de cuidado. Y también diría que me gusta más el telégrafo de la FED,
porque la FED telegrafía con 2 o 3 meses de antelación. Pero es que Christine Lagarde estaba hablando de que la inflación era transitoria y grabando un vídeo explicando que era un bache hace un mes. Sí. Hace un mes escaso. Entonces, quiero decir que Powell hizo lo que hay que hacer. Yo chapó a este señor, cómo lo ha hecho. Antes de Jackson Hole, que fue en agosto, ya se hablaba, ya dejaba que los miembros de la Reserva Federal lo fueran dejando vayan caer. cuchicheando, sí. Fueran cuchicheando. Pero eso va preparando al mercado, ya no te surge como ha surgido ahora, lo de aquí. Luego ya en Jackson Hole, en plan ya un poco más oficial, sí, yo creo que esto había que pensar en dejar de comprar bonos, plantearse tal. Luego ya ya mucho después, un mes después o tal, ya creo que a lo mejor había que hablar de subir tipos. Mira qué encuesta tan bonita hemos hecho entre los miembros de la FED, que dicen que había que subir más o menos acabar el año en 1,5. Pues él lo va dejando caer, luego ya lo dice oficialmente. Luego tal, y sin que... Pablo, lo ha notado el Nasdaq, pero no ha notado tanto el Dow Jones y los mercados europeos. Pero ya nos ha colocado un cambio de política monetaria brutal, sin que realmente, por ejemplo, hayamos tenido en el S&P 500 más que una corrección. De momento, esperemos que quede ahí. Y en los mercados europeos y otros sectores, ni siquiera eso. Por lo tanto, en cambio, Christine Lagarde, ya digo, a mí no me ha sorprendido porque sabía que tenía que hacerlo, pero me ha sorprendido el cambio, lo rápido que lo ha hecho. Hemos hablado de productividad, hemos hablado de inflación, hemos hablado de tipos de interés, que son los 3 grandes riesgos que preocupan a los CEOs hoy en día, según el foro CIO Summit, que estamos desarrollando esta semana en la revista Inversión. Pero, teniendo aquí a 2 expertos como Marian y Víctor, quisiera preguntaros si, al margen de lo que hemos hablado, tenemos que estar pendientes de algunos riesgos que vosotros sí tengáis localizados en vuestros mapas y que estén pasando desapercibidos por alguna razón. Por ejemplo, Ucrania nos preocupó mucho los primeros días, pero parece que se va matizando. ¿Cuáles son vuestros riesgos, si es que hay alguno más a los que ya hemos tratado? Pues nuevamente yo creo que, bueno, Ucrania sigue ahí con las derivadas de la incertidumbre pues, que puede tener en el tema de los precios energéticos, ¿vale? Y en el tema un poco de la relación con Europa. Entonces, yo creo que no podemos todavía cerrarlo dentro de que nuestra percepción aquí es constructiva, es decir, creemos que en este proceso hay cierta, entre comillas, teatralización, es decir, que cada uno juega su parte, lo podemos llevar al extremo, negociamos, juego de sanciones y demás. Creemos que al final habrá una solución que no pasará por la invasión y entonces habrá relajación desde este punto de vista, pero lo cierto está en que muchas veces la duración de los tiempos no es la que esperamos. Y pongo aquí el ejemplo de las cadenas de suministro. El año pasado pensamos que las cadenas de suministro era un problema que se podía acabar de solucionar durante 2021. No ha sido así. En 2022 hay señales de que la cosa va mejor. Pero tampoco tenemos muy claro tanto, hasta el punto de que tu defendido Powell decía el otro día en la reunión de la Reserva Federal, decía, el problema de las cadenas de suministro va a continuar con nosotros por lo menos la primera mitad del 22 y el problema de los chips va a continuar entrando en 2023. Entonces yo creo que es verdad que ciertos desajustes de la pandemia se van a ir suavizando, pero igual que con la inflación no sabemos esos periodos cuánto tiempo tardan. Y cuanto más tardan, más consecuencias trae consigo el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces pienso en temas de cadenas de suministro, que hay que seguir vigilando, y que lleva una reflexión de temas también de dependencia y de cómo construir, ya no España, sino en general Europa, ¿no? Temas de cadenas de suministro, que digo que hay que seguir vigilando, aunque las últimas noticias parece que son ligeramente más positivas, pero no hay una fecha clara de cuándo se va a solucionar, porque oferta y demanda se encajen, ¿no? Yo creo que ese tema lo tenemos que seguir de alguna forma vigilando. Y luego todo lo que esto dure y lo que comentaba antes en relación con el tema del ahorro y por tanto del vuelco al consumo, ¿no? Entonces yo creo que serían un poco las cuestiones añadido a todas el tema de productividad de tipos y demás que yo también tendría pues relativamente cerca. Víctor, ¿qué más vas a vigilar? Bueno, para mí los peores riesgos son los inesperados, que son los que de repente, pues eso, llega un virus. Y bueno, contra eso puedes hacer poco, pues no sé ni el virus qué efecto tiene, ni, o sea, que eso, o que así como si cae un meteorito, como aquel tsunami que se ventiló una central nuclear en Japón, ¿no? Esos son los peores. Lo que sí diré es que hay otros que sin ser tan extremos en cuanto a rapidez, se ven venir algo. Y más que decir este es el riesgo, porque ya digo, los peores te los encuentras, como ir conduciendo y de repente sale un jabalí. Pero lo más importante es que tener una capacidad de reacción, me refiero a lo siguiente. Nosotros que trabajamos como asesores, trabajamos básicamente con fondos de inversión y con ETFs.
Y esto es importante porque tú, si tienes que reducir posiciones, porque a veces hay que hacerlo porque viene un problema realmente serio, pues la gente dice, no, yo me subo un índice y ya está. Ahí yo difiero, hay momentos en el mercado que es mejor estar en una posición más conservadora. Los que tenemos ya, peinamos más canas, ya hemos vivido periodos de 6 meses, 1 año bajando la bolsa. Eso no lo aguanta psicológicamente casi nadie y es normal. Pero hay veces que tú te puedes gradualmente reducir tu exposición y tomar una posición más segura, por decirlo así, en este caso, y otras veces las cosas vienen más rápido. Yo creo que es importante tener en cuenta que hoy en día tienes un tipo de producto, y yo aclaro, somos independientes, no cobramos comisión de ningún fondo, de ningún ETF, de ninguna plataforma, de ningún banco, de nadie, porque trabajamos, estamos registrados como independientes, es decir, no cobramos de los productos que recomendamos. Dicho esto, sí es verdad que hay un producto que son los ETF que te permiten un fondo de inversión. Cuando tú lo vendes tienes que esperar al día siguiente para que se haga la operación. O sea, no es nada dinámico, es para una inversión más tranquila y tiene enormes ventajas fiscales, etcétera, etcétera. En cambio, los ETF tienen la ventaja de que se puede hacer muy rápido. Si tú estás bien asesorado y hay un problema que se desarrolla a lo mejor de 3 o 4 días, se empieza a estropear, por ejemplo, la situación en Ucrania, que tampoco será lo mejor que de repente puede ocurrir, que pum, los tanques, ¿no? Pero podría ocurrir que antes haya, digamos, mal rollo, para entendernos. En ese proceso de mal rollo, a lo mejor puede durar 2 o 3 días, tú tienes la ventaja de que cuando trabajas con ETFs, tienes ETFs juntos, esto es como lo del turismo y el sector tecnológico, es complementario. Entonces tú tienes una cartera de fondos, pero tienes también una cartera de ETFs, que insisto, no ganamos más porque la gente tenga ETFs, pues tú, ¿qué va a ocurrir? Que con los ETFs en 1 minuto puedes cambiar la composición de tu cartera, es decir, puedes desde reducir, caso Ucrania, tu posición europea, si temporalmente me retranqueo un poco, porque esto vamos a saber cómo acaba, ¿no? Pero bueno, vamos a retranquearnos un poco, a tener que tomar cierta precaución e incluso puedes comprar un producto, y no digo apalancado ni cosas así, sino un producto tan sencillito que se beneficie de que caiga, por ejemplo, el Eurostoxx. Con lo cual estás cubriendo tu patrimonio, estás teniendo algo que mientras todo cae, eso sube. Y esto hoy en día, gracias a que han avanzado muchísimo la oferta, entre otras cosas gracias a plataformas nuevas y potentes que tienen mucha oferta, mucha variedad, como es el caso de que nos acompaña y algunos otros, no es el único caso, pues tienes esa posibilidad. Por lo tanto, punto 1, hay cosas que no sabemos si pueden ocurrir, pero puede que avisen. Y si tenemos un asesor que nos avise y además tenemos el producto adecuado para en minutos cambiar la composición de nuestra cartera o cubrirnos, es muy importante. Riesgos concretos. A mí me preocupa más que la Fed se pase de frenada. Es decir, esta salida, lo que estamos viendo con esto de la pandemia es que todo es muy extremo. De repente, claro, es lógico, de repente la gente sale del refugio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Compran o no compran? ¿Todos quieren comprar a la vez? ¿Todos se van a la tienda a la vez o no lo hacen? Entonces, esto, y de repente, cuando ya aparece tal, Omicron, y de repente, entonces, ¿qué vamos a ver? Una volatilidad en el crecimiento, en las cifras de inflación, que probablemente, por lo que está temiendo ahora el mercado americano, a ver si ahora la Fed va a cambiar totalmente, creo que el BCE no creo, porque creo que no le apetece mucho cambiar tanto, pero que de repente se hayan pasado de frenada y apliquen medidas restrictivas o no tengan más remedio porque la inflación sea demasiado alta y la economía perdiera, por ejemplo, fuerza, contrariamente a lo que esperamos la mayoría, porque la mayoría normalmente en esto, igual que les pasa mucho a los inversores, se suele equivocar muchas veces. Y entonces esto puede ocurrir, que no haya ese crecimiento, la Fed no tenga más remedio que subir los tipos y frene en el momento que no hay que frenar, o no tenga más remedio, pero lo haga. Este para mí es casi el peor. Lo de Ucrania también, pero bueno, no es un riesgo que tendremos que ir viendo. Yo no creo tampoco que haya voluntad por parte de Putin. Es que hay que pensar lo que pierde. Es decir, si por decirlo brevemente, lo de Chechenia sería una broma para Rusia como problema, si se enfrenta a un ejército moderno, apoyado al 100% y sin excusas por la OTAN, porque la OTAN no va a entrar ahí. Pero vamos, el apoyo va a ser brutal. Y cuidado, que en Rusia el servicio militar es obligatorio, es decir, que va a empezar a fallecer jóvenes rusos, pero por un tubo. Con lo cual estamos hablando de algo muy serio. Y lo que es peor para Putin, que un autócrata se apoya en una serie de oligarcas que hacen grandes negocios por su posición, a los cuales le van a quitar, les van a congelar. Pero vamos, la mansión en Londres, la mansión en las Bahamas, el yate en Ibiza, esto claro... Y con la mansión hemos topado, ¿verdad? Con la mansión hemos topado. Marian Fernández, responsable de macroeconomía en Anbank, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por hacer streaming con nosotros. Víctor Álvaro González, socio y fundador de Next Step Finance. Gracias, Víctor, también.
Muchas por gracias hacer a streaming vosotros. con nosotros. Inversores, y no os perdáis a los CIOs discutiendo sobre estos riesgos en los próximos episodios del CIO Summit que organiza la revista Inversión con Aberdeen. Como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.